En este video, veremos dos ejemplos de cómo resolver una ecuación lineal en una variable que requiere simplificar, así como la propiedad de igualdad de multiplicación o división. Echaremos un vistazo a un ejemplo donde la ecuación no tiene paréntesis, y un segundo ejemplo con una ecuación que sí tiene paréntesis. La solución a una ecuación es un valor de la variable. Eso satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera, y muchas ecuaciones pueden simplificarse como parte del proceso de solución. Simplificar una ecuación significa eliminar paréntesis, o agrupar símbolos, y combinar términos similares en cada lado de la ecuación. Entonces, para el primer ejemplo, se nos da la ecuación negativa 36 más 64 es igual a 6x. Más 3x menos 2x. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, negativo 36 y positivo 64 son términos similares, y por lo tanto podemos simplificar el lado izquierdo. Negativo 36 más 64 es igual a 28. Tenemos 28 iguales. En el lado derecho, también tenemos términos similares. Los tres términos son como términos. 6x, 3x y 2x negativos son términos similares, lo que significa que se pueden combinar. 6x más 3x es 9x. El lado derecho se simplifica a 9x menos 2x. Y 9x menos 2x es 7x, dándonos la ecuación simplificada 28 es igual a 7x. Mirando la ecuación simplificada, esta es ahora una ecuación de un paso, lo que significa que podemos resolver x o aislar x realizando una operación a ambos lados de la ecuación. Como 7x significa 7 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 7. Simplificando primero el lado derecho, 7 dividido por 7 es 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 28 dividido por 7 es 4. Entonces 4 es igual a x es equivalente a x es igual a 4. ¿Cuál es la solución a la ecuación? Pero verifiquemos que esta sea la solución asegurándonos de que si sustituimos 4 por x en la ecuación original, satisfará la ecuación o hará una declaración verdadera. Comenzando con la ecuación original, sustituimos 4 por x aquí, aquí y aquí. Esto nos da negativo 36 más 64 igual 6 veces 4. Más 3 por 4 menos 2 por 4. Ahora simplificamos ambos lados de la ecuación. Negativo 36 más 64 es 28. En el lado derecho, 6 veces 4 es 24. Tenemos 24 más 3 veces 4 es 12 y luego menos 2 veces 4, lo que nos da menos 8. Tenemos 28 iguales, 24 más 12 es 36. Y 36 menos 8 es 28. 28 es igual a 28 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí se nos da la ecuación negativa 2 veces la cantidad de x más 3 más 6 es igual a 16. Observe que el lado derecho de la ecuación no se simplifica, pero podemos simplificar el lado izquierdo limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Para simplificar el lado izquierdo, el primer paso es distribuir dos negativos. Negativo 2 veces x es negativo 2x. Tenemos negativo 2x más, negativo 2 por 3 es negativo 6. Recuerde que más negativo 6 es equivalente a menos positivo 6. Reescribamos esto como solo menos 6. Luego resolvemos más 6 igual a 16. Simplificando el lado izquierdo, 6 y 6 negativos son términos semejantes. Negativo 6 más 6 es 0. El lado izquierdo de la ecuación se simplifica a negativo 2x, dándonos una ecuación simplificada de negativo 2x igual a 16. Observe que la ecuación simplificada es una ecuación de un paso. Como negativo 2x significa negativo 2 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre dos negativos. Simplificando, 2 negativos divididos por 2 negativos es 1. Una vez x es x. Tenemos x igual a 16 dividido entre 2 negativos es negativo 8. La solución a la ecuación es x es igual a 8 negativos, pero nuevamente verifiquemos esto sustituyendo x por 8 negativos en la ecuación original. Sustituyendo x negativo por x. Nos da negativo 2 veces la cantidad negativa 8 más 3 más 6 es igual a 16. Simplificando el lado izquierdo, primero simplificamos dentro de los paréntesis.
Negativo 8 más 3 es negativo 5. Luego, negativo 2 veces negativo 5 es positivo 10, y 10 más 6 es 16. 16 es igual a 16 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.